En este video vamos a trabajar el tema de límites infinitos. Se llaman límites infinitos porque su resultado siempre será más infinito o menos infinito. Miremos ahora el concepto como tal. Si al calcular el límite de f de x sobre g de x, cuando x tiende a un valor a, el límite de f de x cuando x tiende a nos da un valor diferente de 0, y el límite de g de x cuando x tiende a nos da 0, entonces el límite de la función original, es decir, f de x sobre g de x cuando x tiende a no existe, pero el resultado se puede expresar como más infinito o menos infinito dependiendo del caso. Ya veremos cómo se define esto en los ejemplos que vamos a resolver más adelante. Y además, en x igual a vamos a obtener una asíntota vertical. Como lo podemos apreciar en este ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Y vemos que al calcular el límite de la función cuando x tiende a 0, nos da como resultado más infinito. Esto lo podemos comprobar en la gráfica. Observemos que cuando x se acerca a 0, tanto por derecha como por izquierda, el valor de la función tiende hacia más infinito. Y que justamente aparece una asíntota vertical, es decir, una línea recta que nos interrumpe la gráfica en x igual a 0, lo cual coincide con el eje Y. Bien, vamos con un primer ejemplo, no sin antes presentar los pasos indicados para la solución de este tipo de límites. El primer paso sería factorizar y racionalizar de ser posible. El segundo paso, realizar sustitución directa para verificar que nos dé esta forma: un valor numérico en el numerador sobre 0. La forma n sobre 0. Tercer paso, analizar los valores de la tendencia. Ya vamos a ver resolviendo el ejercicio cómo se hace eso. Y finalmente, como cuarto punto, sustituir mentalmente en la función con un valor según la tendencia para poder definir el signo, es decir, definir si nuestro resultado va a ser más infinito o menos infinito. Bien, entonces como primer ejemplo tenemos el límite de y más 2 sobre y al cuadrado menos 4 cuando x tiende a 2 por la derecha. Recordemos que ese superíndice más quiere decir tendencia por la derecha, y si fuese menos quiere decir tendencia por la izquierda. El primer paso es factorizar y racionalizar de ser posible. Bien, observando la función nos damos cuenta que el denominador es una diferencia de cuadrados y por lo tanto podemos factorizar ese denominador. Racionalización aparentemente no aplica en este caso. Entonces nos quedaría límite de y más 2 cuando x tiende a 2 por la derecha sobre, vamos a factorizar acá. Recordemos que lo que se hace es abrimos y cerramos paréntesis y nuevamente abrimos y cerramos paréntesis. Y nos preguntamos, ¿cuál es la raíz cuadrada del primer término? De y a la 2. Justamente y. Entonces, pero antes ponemos signo más y menos, ponemos y en este espacio y y en este otro. Y luego nos preguntamos, ¿cuál es la raíz cuadrada del segundo término de la diferencia de cuadrados? Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ubicamos esa raíz cuadrada en estos dos espacios que nos quedaron. Muy bien. Bueno, ahí nos damos cuenta que podemos cancelar este factor y más 2 del numerador con el factor y más 2 del denominador. Entonces lo hacemos, y más 2 y y más 2 lo cancelamos. Y el límite nos queda de esta forma. Límite de 1 sobre y menos 2 cuando x tiende a 2 por la derecha. Vamos con el segundo paso, que es realizar sustitución directa para verificar que nos dé la forma n sobre 0.
Bueno, entonces vamos a proceder. Nos quedaría de esta forma. Recordemos que cuando se hace sustitución directa ya no escribimos límite ni el valor de la tendencia, entonces nos queda 1 sobre y, pero en vez de escribir y, escribimos el valor de la tendencia, que es 2, menos 2. Esto nos va a dar 1 sobre 2 menos 2, 0. Efectivamente, se verifica la forma n sobre 0, porque recordemos que n nos representa un valor numérico. Cuando llegamos a este punto podemos decir, efectivamente se trata de un caso de límites infinitos. Y podemos continuar con nuestra secuencia de pasos para la solución del límite. Bien, entonces en este caso sería analizar los valores de la tendencia. Yo ya tengo eso adelantado aquí en la parte inferior del tablero y el análisis se ejecuta de esta manera. Si x tiende a 2 por la derecha, en primer lugar pensamos en la recta numérica. Entonces en la recta numérica el 2 estaría ubicado de esta forma. Le antecede el 1 y le sigue el 3, ¿cierto? Y si nos acercamos a 2 por la derecha, entonces vamos a obtener valores de este tipo, ¿cierto? En primer lugar, obtendríamos algo así como 2,1, o en este caso 2,1. Acercándonos más hacia la derecha, obtendríamos valores como 2,01. Y acercándonos mucho más, obtendríamos valores tales como 2,001, etc. Bien, entonces ya ahí analizamos cómo se comporta numéricamente esa tendencia. Finalmente, entonces debemos sustituir mentalmente en la función con un valor según la tendencia para definir el signo. Entonces, reescribamos el límite. Nos había quedado de esta manera. Voy a destacarlo en tinta roja. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 1 sobre y menos 2. Tomemos un valor de estos. Por ejemplo este, 2,001. Y hagamos sustitución directa nuevamente de manera mental. Si nosotros sustituimos 2,001 en la y, miren lo que sucede con el denominador. Tenemos un valor ligeramente, por más ligeramente que sea, superior a 2. Por lo tanto, un valor superior a 2 menos 2 nos va a dar un valor positivo, pero muy cercano a 0. Entonces eso se representa de esta manera. Nos quedaría, en el numerador tenemos el número 1 y en el denominador un valor muy cercano a 0 pero positivo. Y aplicamos la ley de signos. Entonces tenemos positivo en el numerador dividido por positivo en el denominador, entonces eso nos genera más infinito. Entonces nuestro resultado para este límite es justamente más infinito. Vamos ahora con este segundo ejemplo, y es el límite de la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Vamos a seguir nuestros pasos. Nuestro primer paso es, como lo podemos apreciar en el tablero, factorizar y racionalizar de ser posible. Bueno, si apreciamos la función, dentro de la raíz cuadrada en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, es decir que es viable la factorización. Y también, como tenemos una raíz cuadrada, igualmente es viable la racionalización. Entonces vamos a proceder. Racionalicemos en este caso en primer lugar. Límite cuando x tiende a 3 de la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3. Y en este caso nuestro factor racionalizante es esta misma raíz como está acá. Vamos a verlo. Entonces multiplicamos por esa misma expresión matemática tanto en el numerador como en el denominador. Y nos queda en el siguiente paso de esta manera. Límite cuando x tiende a 3 de, como tenemos aquí el mismo factor, nos queda ese factor elevado al cuadrado.
Queda entonces la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 elevada al cuadrado sobre todo lo que tenemos en el denominador, x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9. Ahora podemos cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2, de esta manera. Y nos queda la expresión matemática así. Límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9. Ya es pertinente factorizar el numerador, esa diferencia de cuadrados, que como ya sabemos y lo hemos visto en videos previos, una diferencia de cuadrados de esta factoriza como x más 3 por x menos 3. Vamos a verlo. Nos queda así. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3, que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9. De tal forma que ya podemos cancelar x menos 3 del numerador con x menos 3 del denominador. Y el límite nos queda de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 de x más 3 sobre la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9. Bien, en este punto debo borrar el tablero para continuar con el procedimiento. Con todo lo que hemos desarrollado, recordemos que apenas evacuamos el primer punto de la secuencia de pasos para la solución de límites infinitos, el procedimiento de factorización y racionalización. El segundo punto será entonces realizar sustitución directa para poder verificar la forma n sobre 0. Procedamos. Nos queda de la siguiente manera. En vez de escribir la variable, escribo el valor de la tendencia, que en este caso es 3. Nos queda 3 más 3 sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 9. Bien, y ahora operemos, realicemos la parte aritmética. 3 más 3 nos da 6 sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 por 3 igual a 9, menos 9, y nos queda 6 sobre la raíz cuadrada de 9 menos 9 nos da 0, y finalmente nos queda 6 sobre la raíz cuadrada de 0 es 0. Efectivamente pudimos verificar la forma n sobre 0, es decir, valor numérico sobre 0, después de realizar el procedimiento de sustitución directa. Con esto podemos concluir que si estamos ante un caso de límites infinitos. Como en este límite no se nos especifica por qué lado debemos analizar la tendencia, entonces nos vemos obligados a analizar el límite por ambos lados, es decir, cuando x tiende a 3 por la derecha y cuando x tiende a 3 por la izquierda. Bueno, si volvemos a revisar nuestra secuencia de pasos para resolver límites infinitos, vamos en el paso 3, analizar los valores de la tendencia. En este caso tenemos que analizar, como ya lo expliqué, la tendencia tanto por la derecha como por la izquierda. Veámoslo acá. Si x tiende a 3 por la derecha, tomaría valores tales como 3.1 y acercándose más 3.01 y acercándose muchísimo más valores como 3.001. Y si x tiende a 3 por la izquierda, como en este caso, tomaría valores como estos, 2.9, 2.99 y acercándose muchísimo más, un valor tal como 2.999. Ya que analizamos, según nuestro tercer punto, los valores de la tendencia, desarrollemos ahora el cuarto punto de nuestra secuencia de pasos, el cual consiste, recordemos, en sustituir mentalmente en la función con un valor según la tendencia para definir el signo del infinito.
O sea, signo más o signo menos. Bien. Entonces, empecemos con el límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Y usemos este valor. 3.001. ¿Qué sucede en el numerador si sustituimos por ese valor? Tendríamos 3.001 más 3. Obtendríamos 6.001 sobre. Y analicemos lo que sucede en el denominador. Si sustituimos 3.001 en x al cuadrado, vamos a obtener un valor levemente superior a 9. Y luego, al realizarle la diferencia con 9, nos va a dar un valor muy cercano a 0, pero en definitiva positivo. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de un valor muy cercano a 0, pero positivo. Por lo tanto, nos quedaría en el numerador un valor numérico positivo y en el denominador la raíz cuadrada de un valor muy cercano a 0, pero positivo, nos daría un valor aproximado a 0. Por lo tanto, aplicando la ley de signos, en lo que nos queda acá tendríamos más en el numerador y más en el denominador, más dividido más, nos queda más. Entonces el resultado de este límite cuando x tiende a 3 por la derecha es justamente más infinito. Pero analicemos lo que sucede con esta misma función cuando x tiende a 3 pero por la izquierda. Para este caso utilicemos este valor según la tendencia, 2.999. Miremos qué sucede en el numerador. Sustituyendo en el numerador nos quedaría 2.999 más 3. Por lo tanto, obtendríamos en el numerador 5.999. Es decir, un valor numérico positivo. Y miremos lo que sucede en el denominador si sustituimos utilizando un valor según la tendencia. Si sustituimos 2.999 en el denominador, miremos lo que sucede. Debemos sustituir aquí donde está la variable. Entonces nos quedaría 2.999 elevado al cuadrado, lo cual nos va a generar un valor muy cercano a 9, pero ligeramente inferior. Y un valor ligeramente inferior a 9, al restarle 9, nos va a generar un valor negativo en definitiva. Entonces nos queda la raíz cuadrada de un valor negativo. Y como todos sabemos, la raíz cuadrada de un valor negativo no existe. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí en el denominador. Y por supuesto, un valor numérico dividido por un valor indeterminado nos va a generar un valor indeterminado. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda no existe. En conclusión, el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha nos da más infinito. Pero cuando x tiende a 3 por la izquierda no existe. O sea que si vamos a concluir para el límite como tal, recordemos que cuando estamos analizando límites laterales debemos obtener lo mismo, tanto por la izquierda como por la derecha, para poder concluir que el límite existe. Por lo tanto, la conclusión de todo este ejercicio es la siguiente, que el límite de la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3 no existe. Vamos ahora con este tercer y último ejemplo. Tenemos límite de 2x sobre x más 3 cuando x tiende a menos 3 por la izquierda. Apliquemos nuevamente nuestra secuencia de pasos para la solución de límites infinitos. En primer lugar debemos analizar la función para ver si podemos factorizar y racionalizar. Bien, tenemos en el numerador 2x, ahí pues no hay nada ni que factorizar ni racionalizar. Y lo mismo en el denominador, que es x más 3. Entonces, el primer paso, abordado y evacuado. Segundo paso, realizar sustitución directa. Vamos a ello.
Realizando sustitución directa, obtendríamos lo siguiente. 2 por, y en vez de x escribo el valor de la tendencia, por menos 3, sobre x más 3. En vez de escribir x, escribo el valor de la tendencia, que en este caso es menos 3, más 3. Desarrollando la parte aritmética nos queda 2 por menos 3, más por menos 6, sobre menos 3 más 3, 0. Ejecutando este segundo paso, pudimos verificar que efectivamente se trata de un límite infinito, porque obtuvimos la forma n sobre 0, es decir, valor numérico sobre 0. Continuamos con nuestra secuencia de pasos. Analizar los valores de la tendencia. Esa parte la tengo ya aquí adelantada en la parte inferior del tablero. Si x tiende a menos 3 por la izquierda, en la recta numérica se vería de esta manera. Y si nos estamos acercando a menos 3 por la izquierda, un valor muy próximo a menos 3 sería, por ejemplo, el valor menos 3.001. Bien, entonces analizamos ya los valores de la tendencia. Finalmente, ejecutemos el paso cuarto. Pero antes, reescribamos el límite. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de 2x sobre x más 3. Y ahora sí, ejecutemos el cuarto paso. Sustituir mentalmente en la función con un valor según la tendencia para definir el signo. Nos habíamos quedado entonces con este valor para el análisis, menos 3.001. ¿Qué sucede si lo sustituimos en el numerador? Miremos. Nos quedaría entonces 2 por 3.001, lo cual nos da 6.002. En definitiva, un valor numérico positivo. Y miremos qué sucede en el denominador. Si nosotros sustituimos menos 3.001 en la x, nos va a generar un valor muy cercano a 0, pero en definitiva negativo. Y eso lo expresamos en el denominador de esta manera. Un valor muy próximo a 0, pero negativo. En conclusión, tenemos un valor numérico en el numerador positivo y en el denominador un valor muy próximo a 0 pero negativo. Entonces, aplicando ley de signos nos quedaría más dividido menos, y más dividido menos según ley de signos nos da menos. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es menos infinito.